Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, estamos listos con más entrevistas y como les comentaba antes de la pausa que hicimos, vamos a conversar con Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan B. Una nota muy importante y preocupante también por lo que revela, publicó ayer la revista Plan B, planb.com.es, en donde menciona que en 10 cantones de nuestro país la violencia se ha disparado y las cifras de homicidios en el Ecuador no coinciden. En el cantón Camilo Ponce Enríquez, que es un cantón, conocemos por la minería que se hace en esa zona, también mucha minería ilegal. La violencia se ha multiplicado por casi 10 respecto a la media nacional. Mientras tanto, las cifras de homicidios que dio la ministra Mónica Palencia y el INEC varían. ¿Cómo es eso posible? Ayer justamente la ministra Palencia se salvó de este proceso de juicio político, pero bueno, más allá del tema político es preocupante lo que está pasando en nuestro país. Estos homicidios, cantones que los homicidios se han disparado de una manera, bueno, espeluznante. Gracias a Juan Carlos Calderón, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y bueno, cuéntenos sobre estos hallazgos que hace la revista Plan B y que lo publican para que podamos los ciudadanos leernos, enterarnos de lo que está pasando. Cuéntenos un poco. Gracias, Verónica. Muy buenos días. Perdonarán el ruido de fondo, es un poco el mar. Entonces, eh, el tema es que las cifras en general que nosotros, hay cifras oficiales que se manejan desde el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Eh, Policía Nacional, básicamente, Dirección Ujú. General de Investigaciones, etcétera, y las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del INE. Y claro, hay una diferencia ahí, no es muy grande la diferencia en realidad, pero sí preocupa el hecho de que haya datos distintos respecto a los homicidios. Los homicidios, eh, no, entonces, realmente del año anterior comparado como se hace del año anterior hasta septiembre, al año actual hasta septiembre, sí hay una diferencia de unos 150, ¿no es cierto? Ujú. Menos. Claro, como digo, cada vida es muy importante. Estamos hablando de números, de estadísticas, desafortunadamente, estadísticas mortales, de homicidios intencionados, pero sí da preocupación sobre eso. Eh, el otro tema es la tendencia, a ver, la tendencia en la cual los 10 cantones más violentos del país han cambiado. Es decir, como que ha mutado el crimen, porque cantones que eran violentos el año pasado, de los más violentos, como Huaquillas, por ejemplo, ha dejado de serlo. Y O hay sea, se otros han ido mudando la violencia hacia otros cantones, básicamente. que realmente va hacia otros cantones, aparece en otros, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, todo vinculado, ojo, al tema de la minería ilegal. Donde hay minería ilegal, hay asesinatos. ¿Sí? Y eso hay que Y anotarlo porque llama la atención lo ocurrido con el cantón Camilo Ponce Enríquez, ¿no? Que la tasa de homicidios está 10 veces más de lo que estaba. claro, se dispara, pero de hecho lo que me preocupa es que se dispare mientras las autoridades digan que han intervenido en Ponce Enríquez. Sí, no olvidemos que se han dado operativos militares, operaciones militares, acciones policiales, etcétera, etcétera, pero la violencia continúa y muy gravemente. Así es. Hay otros cantones que aparecen, por no me acuerdo el nombre, un cantón pequeño en Los Ríos, que también aparece como una 200, 300%, ¿no es cierto? Hay cantones donde no había, hay 3 cantones donde no había violencia, nunca hubo un asesinato, y hoy existen bastantes. Entonces, todo eso nos muestra que es una cuestión de mucha movilidad, este tema del crimen, y va acompañado al delito, o sea, va acompañado al tipo de delito el cual aparece. Y en este caso, los últimos meses se llama minería ilegal. Por ejemplo, en Los Ríos hay varios cantones. Pueblo Viejo, que tenía 55 homicidios, la tasa de homicidios pasó de a 121.2. Buena Fe, igualmente, de 77 homicidios, tasa de homicidios 93.2. Babahoyo,
149 homicidios, la tasa de homicidios es de 77,7 y Vinces, 49 homicidios, tasa de homicidios 56,8. Algunos cantones de dentro de los ríos, Juan Carlos. Así es, esto se duplica. Mucho de ello también se entiende que ahí es donde se debe actuar. Es decir, con este tipo de detalle que hemos puesto nosotros, creo que es necesario entender dónde se debe actuar. Los ríos, Guayas, Camilo Pons, están dentro de los estados de excepción que puso el gobierno, el presidente de la República, básicamente. Recordemos que antes el estado de excepción fue general para todo el país, eh, las provincias, y luego cayó, se dedicó a 6 provincias eh, y 2 cantones, ¿cierto? Uno Así es. en la Amazonía, el Coca, básicamente entiendo, y otro en Ponce Enríquez, precisamente. Eh, pero vemos, por ejemplo, que en la Amazonía ya hay otros 2 cantones, donde en Chushufindi, Joya de los hachas, ¿no? la Joya de los Hachas, donde nosotros habíamos ya publicado un informe sobre cómo la zona del río Supino había sido tomada, ¿no es cierto?, por los comandos de la frontera y los choneros, tomados casi militarmente. Entonces, claro, yo entiendo que el país es muy amplio, las condiciones de operación, operación militar y policial son menores en ese sentido, pero está claro que la información persiste en varios sectores del país, ¿cierto? Donde no solo hay un altísimo nivel de homicidios intencionales, sino que crece, se duplica, se triplica y se centuplica en algunos de ellos. Entonces, claro, me parece que es importante que las operaciones o la forma en que se actúa en ese sentido tenga muy en cuenta estos datos. Realmente es espeluznante. ¿Y qué nos puede comentar, Juan Carlos, del tema de la minería ilegal y cómo todos estos homicidios tienen relación al tema de la minería ilegal? Porque esto ha crecido, sobre todo la minería de oro, que está destruyendo aceleradamente además la selva, ¿no? No solamente hay muertes y pérdida de vidas humanas, sino también afectación a la naturaleza. Claro, de hecho, la afectación a la naturaleza es lo que más se ha publicitado, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, ¿no es cierto? El otro segundo tema es de la violencia, pero del poco se ha hablado y casi nada, y es extrañísimo, incluso para el gobierno, que no lo haga, es el tema del lavado de oro, del lavado de dinero a través del oro. Sí, nosotros publicamos, como recordarás, creo que estuvimos conversando sobre ello, Así es. una investigación donde se mostraban cómo pocas empresas de reciente formación, pequeñas además y con direcciones no localizables ni datos no localizables entregados oficialmente, empresas que no eran fantasmas, sino que eran formadas, ¿no es cierto? Eh, habían exportado más de 500 millones de dólares en menos de 3 años, ¿sí? Una de ellas, 100 millones de dólares en 6 meses. Claro, si Casi uno el se pregunta de dónde sacan el oro y la plata, pues más o valor, menos por ahí tenemos una pista. casi el mismo volumen que Fruta del Norte, que es la gigantesca canadiense, ¿no? Increíble. Eh, Además que todo pagaban impuestos, etcétera, etcétera. Y luego a partir de eso se empezó una suerte de diálogos entre autoridades, que me parece importante, hay que rescatar lo bueno, de parte del SRI, de parte de la UAFE también, y del ARCOM. Se cambió el ARCOM, eso es un proceso previo, pero se cambió y sin embargo aún no tenemos datos, por ejemplo, de quiénes emitían estos certificados de exportación, porque lo que se puede exportar y se exporta entre comillas legalmente es a través de certificados de exportación y a través del aeropuerto de Guayaquil, básicamente, millones de dólares, de millones de dólares en oro, ¿cierto? Después de investigaciones hemos avanzado en el sentido de descubrir que la cifra puede superar los 1.000 millones de dólares, ¿sí? De otro tipo de empresas también, de otro tipo de personas o personas naturales que hacen este tipo de actividades y que tienen las mismas características, pequeños, tienen sueños, dueños de una tienda, etcétera, etcétera. Eso no se toca, eso Así no se toca en el Ecuador. A eso no se refieren las autoridades. Son es. siempre, Realmente es increíble, ¿no? Que esté pasando esto, no, simplemente no se lo, lo- cuenta. lo topan cuando van con nosotros, ¿sí?
o cuando hablan con otros periodistas, pero en off, o sea, pero no salen a decir las cosas como son. Y eso me parece a mí que es el punto central, que hay casi un ocultamiento, incluso diría yo una suerte de hasta de complicidad, ¿no es cierto?, con el lavado de dinero a través de la minería ilegal. Y mientras no se tope el lavado de dinero en la minería ilegal, no se va a solucionar el problema de la violencia ni el problema de la destrucción del ambiente en los ríos de la Amazonía y en cualquier otra parte. No se va a solucionar, lo digo enfáticamente, pero el tema es que esto resulta un gran negocio, o sea, ¿cómo compran el oro? ¿De dónde sacan el oro? ¿Cómo exportan el oro estas empresas, estas personas? Y sabemos claramente que precisamente tiene sentido la violencia en las zonas mineras, la violencia en la minería ilegal, la destrucción increíble, increíble y creo que irreversible destrucción de la Amazonía a ojos y vistas de las autoridades del país, del ministro de Ambiente. El ministro de Ambiente no es una señora ecologista importantísima del Ecuador, respetable, y nada dice sobre ese tema. A mí me parece Bueno, que ahora es la ministra está dedicada a resolver la crisis eléctrica, ¿no? Que tiene esos dos sombreros. un poco la improvisación que se vive, de cuando las condiciones son graves, etcétera, etcétera, pero me parece que es un problema muy central. Entiendo que el presidente acaba de emitir un decreto vinculado al tema de la minería ilegal. Un decreto muy importante, me dice, no lo he leído, ya lo vamos a ver hoy, supongo, donde ordena la integración, ¿no es cierto?, de las entidades, etcétera, etcétera. Me parece bien si es por ahí, me parece necesario. El hecho es que, como decía en algún momento Verónica, hace 12 años, una década y 2 años más, el Ecuador ya se comprometió, ¿sí? Ya se comprometió a luchar contra la manera legal y porque ante la comunidad andina, los 5 países lo hicieron en un comunicado, en un acuerdo donde estaba exactamente la forma en que está, lo que está pasando hoy. Sí, lo que está pasando ahí hace 12 años ya se había verificado, ya se había puesto como un problema el mayor problema para estos países. Y exactamente en estos países es donde la minería ilegal es donde más afecta a la seguridad y a la vida de los ecuatorianos y se lava más dinero. ¿No es cierto? El tema del presupuesto, ¿cierto? Que se pone a la UAFE, por ejemplo, Ujú. a las entidades de control. No se controlan las entidades de control. La Asamblea Nacional no está interesada en ese tema. No se ha hablado. Ayer, en el juicio a la ministra, no se ha hablado de ese tema. No se habla. O sea, no es un problema de cifras de muertos, perdónenme. O sea, el problema Claro, las está, cifras de muertos están indicando que algo está pasando. y hay que ir al fondo del asunto. O sea, vivimos un estado de violencia inusitado, enorme, brutal, pero todo tiene sentido si se entiende que es a través del dinero. Y el Estado tampoco está invirtiendo, ¿no es cierto?, en el tema de entregar el dinero adecuado, suficiente, ni de cooperación internacional en el tema de la minería ilegal. Se reconoce que es el peor problema que existe, que es el más grave problema que existe, se lo reconoce. Sin embargo, no se actúa. ¿Por qué? Mi criterio, y ojalá me equivoque, como hipótesis, es que genera tanto dinero esto, incluso ayuda a financiar líneas de crédito bancarias para las máquinas de excavadoras. Es impresionante realmente algunos cantones de nuestro país, en las provincias de Bolívar, como Las Naves, en Guayas, Están Novo, Naranjal, Durán, El Azuay, Camilo Ponce Enríquez, Los Ríos, Pueblo Viejo, Buena Fe, Babahoyo, Vinces y Orellana, La Joya de los Hachas, todos enclaves mineros. Juan Carlos, se ha disparado los homicidios. Algo está pasando y todo tiene que ver con la minería ilegal. Podríamos decir, Juan Carlos, que hay bandas que están tomándose estos cantones por el tema de la minería y están controlando estas zonas. Claro, hay dos hechos preocupantes ahí y me parece que es importante el indicio de que ya publicamos una investigación sobre la presencia de los comandos de frontera. Fuentes de inteligencia nos han dicho que ese es uno de los problemas gravísimos, el tema de los comandos de frontera, que son elementos paramilitares, ¿no es cierto?, armados, que establecen un servicio, una suerte de servicio, entre comillas, de protección militar y de acción militar para la toma de enclaves mineros. Se ha visto en Ponce Enríquez, las noticias han sido claras, cómo ha ingresado el ejército a ciertas zonas y ha liberado mineros secuestrados, ¿sí? O sea, secuestros, asesinatos, han encontrado cuerpos, etcétera, etcétera.
Y no solo comandos de frontera, también hay indicios del Frente Oliver Sinisterra, ¿cierto? Que son, entre comillas, contratados por los GDO, por los grandes grupos de los cárteles ecuatorianos de la droga, los lobos, etcétera, etcétera, sobre todo, ¿no es cierto? Para tomar militarmente estas zonas. Es muy grande el problema, entiendo, hay operaciones militares y de inteligencia, sobre todo militar y evidentemente también policial, tienen idea de lo que está pasando, pero los recursos son escasos. Es decir, me refiero a que solamente el control de este tipo de zonas mineras, en la medida en que se tiene que hacer, implicaría una acción enorme, ¿cierto?, de la fuerza pública, que en este momento está ocupada, controlando las calles, controlando las cárceles, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Para la dimensión de la penetración del crimen organizado hace falta muchísima más acción, ¿no es cierto?, policial y militar, pero ante todo también acciones de inteligencia. O sea, se tiene claro que los métodos, los modus operandi, los mecanismos, pero las acciones de inteligencia son pocas, ¿sí? En ese sentido. Sí, son reactivas más que pocas, son reactivas. Nosotros Así. votamos unos números, estamos claros. Este informe lo pasamos incluso a algunos colegas, lo pasamos a asambleístas, lo hemos pasado a autoridades, porque digamos que en general se hablan de cifras en general, se han disminuido el 10%, el 18%, y la gente no entiende, yo no entiendo a qué se refiere cuando dice se han disminuido del año pasado a este 18% de la tasa. Eh, pero más fácil es mirar desde los cantones, y desde los cantones vamos viendo, en qué zona está este cantón, por qué suceden estas cosas, cómo podemos intervenir. Vemos el tema de Durán, Verónica, y me parece ahí que está también mencionado. El tema de Durán ya es un problema crónico Así para el es. Ecuador. Desafortunadamente para Durán, ya todo el mundo en periodismo hemos hecho un montón de acciones, de investigaciones. Acaba de ganarse el premio internacional Leonardo Gómez Ponce. Se han publicado investigaciones en Plan B, eh, en otros medios, ¿no es cierto?, sobre la situación de Durán. Y ahí está, sigue. ¿Por qué sigue? Eso es lo que se le pide a las autoridades que expliquen. Entrado el presidente con cargos militares, ¿no es cierto?, y anunciaron una toma de Durán, y ahí está. O sea, me refiero, Y quedó en video porque lo demás volvió a estar igual. ¿en qué quedan todos estos anuncios? Sí, son anuncios electorales, son anuncios. Yo sostengo, como sostienen algunos eh, respetados analistas, que el momento en que el presidente decidió ser candidato y anunció a las pocas semanas que iba a ser candidato a la presidencia de la República, dejó de ser presidente y pasó a ser candidato. No digo que no ha hecho cuestiones de presidentes, pero siempre pensando en que soy candidato. El hecho de que seas candidato y eso te condiciona, ¿cierto?, hace que las acciones de un gobierno tengan, este tipo de impactos electorales. Lo que pasó ayer es así. Entiendo entre comillas, celebrado como un triunfo, la no sanción, la no destitución de la ministra Palencia, el hecho de que el medio gabinete le haya respaldado al presidente, haya dado un respaldo explícito político, que pocas veces se ve, sí, significa, más allá de la brillante intervención de la ministra Palencia, está el hecho de en qué van a cambiar las cosas. ¿Cómo van a cambiar las cosas para que la permanencia de la ministra Palencia en el cargo del Ministerio del Interior justifique, ¿no es cierto?, toda esta algarabía, esta felicidad, esta alegría? Me parece importante que el país, el gobierno, la ministra, el ministro de Defensa, más allá de defender a la ministra Palencia, den explicaciones, por ejemplo, sobre el tema de la minería ilegal. Por ejemplo, Algo importante. porque solo se pide una sola cosa, que es la más grave, este momento, la más grave. Pero, por ejemplo, quisiera en un momento que el bloque de seguridad, que se solaza, es muy detallista en dar que hemos capturado 10 fusiles, 30 gramos de marihuana, lo que sea, ¿cierto? Está muy bien. Explique en algún momento y dedique una rueda de prensa muy explícita sobre el tema de la minería ilegal. Sería importante.
Así es, y todas las muertes que se han disparado en estos cantones que son enclaves mineros. Yo quiero agradecerle a Juan Carlos Calderón por atendernos además en medio de sus vacaciones. Me imagino, Juan Carlos, está disfrutando del mar ahora mismo. Unos pocos días, sí, 3, 4 días, pero creo que es importante desconectarse, aunque no hay cómo, pero sí. Gracias, Juan Carlos, por atendernos de sus vacaciones. Siga disfrutando. Y bueno, nosotros continuamos con más. Les invito a leer este reportaje de Plan B en planb.com.es. Se titula En 10 cantones la violencia se ha disparado y las cifras de homicidios en Ecuador no coinciden. Bastante preocupante estas revelaciones y ojalá esto sirva para que las autoridades puedan hacer algo y puedan dar respuesta a esta situación, amigos. Gracias, Juan Carlos, nuevamente. Vamos a ir a una brevísima pausa